Hablemos de los efectos fiscales de la Secretaría Corporativa. Hablar de los efectos fiscales, para esto tendríamos que iniciar por determinar qué es la Secretaría Corporativa. La Secretaría Corporativa básicamente está reglamentada en dos leyes. Primero, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y en segundo lugar en el Código Fiscal de la Federación, por increíble que parezca. Y esto es muy importante porque estamos hablando de que la autoridad le está dando un efecto fiscal importantísimo a la Secretaría Corporativa. ¿Pero qué es? Es una rama del derecho corporativo mediante el cual el objeto principal es hacer constar de manera fehaciente toda la historia de la empresa. La historia de la empresa en cuanto a qué ha sucedido, qué hemos ganado, qué si hemos perdido, qué si tenemos deuda, qué si tenemos ganancia. Entonces es muy importante que comprendamos qué es, que quiénes son los socios, cuántas acciones tienen, ¿sí? Y qué variaciones hemos tenido en el capital. Principalmente, entonces estamos hablando que tenemos un libro de actas de asamblea, el cual está regulado en la Ley General de Sociedades Mercantiles del artículo 194 y 266, un libro especial de socios y accionistas del artículo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y por último un libro de variaciones de capital. Estos tres me voy a enfocar, porque en estos tres el Código Fiscal de la Federación tiene un referente muy importante respecto a multas, sanciones y hasta situaciones mediante las cuales puede llevarse a la empresa a la quiebra. De los libros de asambleas, primero tenemos que aclarar que existen dos tipos de asambleas: las asambleas ordinarias y las extraordinarias. ¿Cuáles son estas? Están dentro del artículo 182 y 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las asambleas extraordinarias son aquellas en las que se hace un movimiento en el fondo de la compañía. Por eso es extraordinario, porque no es algo que suceda todos los días, ¿sí? Las asambleas ordinarias, esas asambleas las tienes que tener dentro de los primeros 4 meses después del cierre del ejercicio. Tiene su sentido. Te dan 3 meses para que hagas tu declaración anual en términos del Código Fiscal de la Federación, y pues 4 meses para que se informe a los socios sobre la situación financiera de la empresa. O sea, 4 más 1 mes para que se hagan todos los preparativos, convocatorias, etc. Ahora, tenemos un problema. El Código Fiscal de la Federación te obliga a poner el registro federal de contribuyentes de cada uno de los socios dentro de las asambleas, sean ordinarias o extraordinarias. Y la primer consecuencia que vas a encontrar está contenida en el artículo 80, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación. Multa hasta de 10,380 pesos. Y si asientas mal el registro federal de contribuyentes, artículo 80 también, fracción sexta, 34,570 pesos de multa por cada registro federal de contribuyentes que esté mal. Y todavía te voy a decir que aparte se acumularía, si todavía estás dentro del amplio 90% de las pymes que no llevan al corriente sus libros y no los llevan adecuadamente, pues te vas a enfrentar a una multa acumulativa de 7,570 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una empresa que lleva 10 años y no ha hecho una
sola de las asambleas ordinarias son 34,570 pesos por cada socio, que mínimo son 2. Más por 10 años. Más 7,570 pesos por no tener las actas de forma adecuada. ¿Y cuál es la forma adecuada? Contenidas en un libro. Esto es muy importante. Esto adquiere una trascendencia mayor, porque a partir de este año aparece en nuestro ilustre Código Fiscal de la Federación una arma que se le da a la autoridad fiscal para recaudar, creo que de una forma más severa, que es la suspensión de sellos digitales dentro del artículo 17H del Código Fiscal de la Federación. 17H bis. Pero hay un problema. Además de la multa que ya mencionamos, en la fracción 9ª de este artículo 17H bis, nos imponen una suspensión provisional que puede llegar a ser definitiva de los sellos digitales. ¿Qué quiere decir? Que no vas a poder facturar. Es decir, imagínate cómo le voy a hacer ¿qué vas a hacer? Vas a tener que pagar la multa. Aparte, te van a suspender los sellos digitales. Consecuencia, no vas a poder facturar. No va a poder facturar el cliente, nuestro cliente, o el contribuyente, o tu despacho incluso. No vas a poder facturar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que cada día, cada una de las actividades de la forma de vida de la empresa está teniendo un hecho adicional, una consecuencia adicional. Se le está dando un mayor efecto fiscal a todos y cada una de las obligaciones de la empresa. Yo, ¿qué es lo que recomiendo? Hacer un acta, contenerla en un libro, realmente no es costoso. No hacerla puede llevar a la quiebra de la empresa. Pero ¿por qué le están dando tantos efectos fiscales? Les voy a decir un razonamiento personal. Dentro de las asambleas ordinarias se dan a conocer los estados financieros a los socios. Si los socios no son los administradores, ni son los miembros del consejo, no son el presidente o el tesorero, pues obviamente ellos simplemente pueden decir, oye, espérame, yo ni sabía de que esta persona, de que mi administrador único, de que mi comisario o de que mi presidente del consejo estaban haciendo las cosas mal porque a mí nadie me informó. Y el Código Fiscal de la Federación, en uno de sus apartados también, impone la responsabilidad solidaria a los socios y accionistas en el caso de créditos fiscales. Un medio de defensa muy adecuado puede llegar a ser: el administrador te defraudó a ti y a mí también, porque simplemente a mí nunca me informó. Pero si tienes autorizados los estados financieros, de esa no te va a salvar. Porque si tú compareciste o firmaste, o si nuestro contribuyente firmó, nuestro socio firmó el acta de asamblea en donde se le dieron a conocer sus estados financieros y él los autorizó, entonces pues va a ser un poco más fácil que se le pueda imponer la responsabilidad solidaria. Entonces tenemos que tener muy claro la responsabilidad solidaria que nos está poniendo las autoridades fiscales y las obligaciones fiscales que nos están imponiendo
amén de que creo que sí son excesivas, creo que nos lleva a la tarea, que es lo que nos va a salir más barato, de tener más orden dentro de nuestras empresas. Hacer un acta de asamblea no es costoso. Hacer una asamblea ordinaria no es costoso. Verificar que se pongan los registros federales de contribuyentes en el libro de actas de asambleas, en el libro de socios, accionistas y variaciones de capital, eso no va a ser costoso. Lo que va a ser muy costoso es que no estemos cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales como lo marcan las normas.